Hola a todos amigos, bienvenidos a Vida Visión TV, el canal de televisión evangélica de la Costa del Sol. Emocionado de estar contigo un día más en un nuevo programa de encuentros con la historia, ni más ni menos. Qué importante encontrarse con el pasado para poder tener esperanza en el futuro, ¿verdad? Y así siempre de la mano del doctor en historia, Juan Manuel Quero. Querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, un gusto de estar contigo de nuevo, hablando de estos temas tan importantes para todos. Sí, porque al final vivimos en una sociedad y no nos damos cuenta de la influencia que la Iglesia ha tenido y el peso que ha tenido en los logros sociales que hay en la vida. Hemos estado hablando en programas anteriores de Pestalozzi, que para muchos oyentes era un misterio y revelamos, ¿no? Porque todo está basado en el libro Enseñar para la vida, ¿no? Que tú has escrito, que es un ensayo, ¿no? de una tesis de estos personajes. Y ahora vamos a hablar de Kraus. Era En realidad Kraus era coetáneo, contemporáneo de ese tiempo de Pestalozzi, que era un tiempo muy especial, el momento histórico donde viven ellos. Destacan, pues, digamos, principios que son muy importantes conocer y que van a influir en los cambios de los sistemas pedagógicos en todo el mundo. De hecho, quien va a estudiar pedagogía en la universidad se encuentran con estos personajes. Y mi tesis doctoral, que tiene que ver parte con este libro que estamos hablando y con algo más que veremos más adelante, Dios mediante, sobre los colegios evangélicos, pues habla de que realmente esos pedagogos eran evangélicos, eran protestantes y se movían bajo principios bíblicos. Porque como tú decías, tenemos que mirar a la historia y ver todo lo que ha ido ocurriendo para mirar luego con esperanza al futuro. Pero yo creo que cuando miramos la historia es importante que no solamente miremos a Kraus, que sí, pero ver quién movía a Kraus, quién movió a Pestalozzi, claro, quién movía a aquellos protagonistas, porque en realidad el protagonista de la historia es Dios. Y sobre todo cuando hablamos de la historia del cristianismo y de lo que él ha hecho en medio de nosotros. ¿Y en qué tiempo vivió Kraus? Kraus vivió entre 1700, bueno, nació en 1781 y murió en 1832. En Turingia nació, en Múnich es donde murió, alemán, por eso su nombre es Karl Christian Friedrich Kraus. O sea que vivió en la época de la Revolución Francesa. Efectivamente, la Revolución Francesa y todo lo que conllevó la edad contemporánea que comienza con la Revolución Francesa será muy importante a partir de 1789 que se inició dicha revolución. Kraus vivió todo eso y claro, eso tuvo unas repercusiones muy fuertes. Incluso todavía estaba existiendo el Sacro Imperio Germano y Romano. O sea que... Es decir, que aquellos emperadores que en tiempo de Lutero en el siglo XVI, como fue nuestro querido rey Carlos I de España y Carlos V, formando parte de ese imperio, todavía se estaba gestionando, todavía existía. Y digo esto porque eso tuvo que ver mucho con el desarrollo de la Iglesia y de los principios protestantes, y estaba influyendo también en España con los reyes que en aquel tiempo se tenían. En aquel tiempo pues estamos en España, podríamos estar hablando de Isabel II, ya estamos en el tiempo de los Borbones, que eran más en una línea más católica, más conservadora, pero van a ocurrir cosas muy importantes porque la Revolución Francesa, que acabas de citar, también tenía en cuenta España. Aquí estaban también los afrancesados. Claro. Había mucha influencia de Francia, claro. Claro, y precisamente con el rey Borbón, Carlos IV y su hijo Fernando VI, se introdujeron algunos principios de Pestalozzi. ¿Y de dónde era Kraus? ¿De qué parte de Europa? De Alemania. Era alemán. Era alemán. Él nació en... Los alemanes están metidos en todo, Juan Manuel, siempre. Bueno, ¿no? ten en cuenta que Alemania fue la cuna del protestantismo también, junto con Suiza. Y bueno, yo creo que donde se desarrollan los principios bíblicos, ahí hay cierto protagonismo, porque vuelvo a insistir, es Dios el protagonista, el que hace las cosas bien, claro. Y cuando le dejamos obrar, ahí ocurre algo
especial. Entonces, estamos en estas épocas, Isabel II en España, estamos con la Revolución Francesa y estamos con todas esas influencias. Y bueno, y Kraus, su padre, ¿en qué ambiente se gestó todo esto? Porque son intelectuales de la época, pero ¿de dónde vienen? ¿No? Sí, ¿Cuál es su origen? sí. Pues creo que es bueno que tú hagas esta pregunta porque además recuerdo otros programas que tú llevas a cabo y tú siempre cuando entrevistas a alguien empiezas, ¿dónde naciste? Me gusta meter los dedos. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estuviste? Bueno, pues Kraus efectivamente nació, creo que lo comentaba antes, en Eisenberg, en Turingia, que es Alemania, y murió en Múnich. Su padre era pastor y predicaba en una iglesia regularmente y su hijo se formó bajo las enseñanzas de su padre. Si Pestalozzi tuvo mucha influencia de su madre, sin embargo, en este caso, el padre fue fundamental para él, fue educado en el ambiente protestante, bíblico, y de hecho, pues eso le llevó a considerar una serie de cosas muy importantes. Cuando su padre murió, fíjate lo que escribió Pestalozzi, lo tengo recogido en el libro porque me parece muy interesante. Dice, si yo tuviera que elegirme hoy un padre, no conozco a ningún hombre que pudiese preferir al que he tenido, con quien deseo y espero volver a vivir unido. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cuando su padre murió, y su padre era muy estricto con él, porque él tenía algunas debilidades, algunos problemas con el tema del dinero y tal. No nos da tiempo de contar todo eso, porque todos tenemos alguna cosa, claro, alguna flaqueza, y su padre le corregía y demás, pero luego él habla de su padre como con quien estará unido en la eternidad. Bueno, leyendo tu libro veo que tuvo 14 hijos, no perdió el tiempo este hombre. Kraus tuvo 14 hijos, algunos murieron de forma temprana, pero es que en realidad, y esto es muy importante también en estos principios, que vamos a hablar luego del krausismo, es que la familia se convertía en el laboratorio, digamos, primero para gestar todo aquello que puede ser beneficioso para nuestra vida. Claro, ¿y cuáles eran las virtudes de él? ¿En qué destacaba Kraus, ¿no? ¿Por qué se hizo notorio intelectualmente? ¿Qué es lo qué palos tocaba? Bueno, hay que ver varios temas en cuanto a esto, ¿no? Para él lo fundamental fue la Biblia. Ajá. Es decir, los principios bíblicos, aunque él no... Porque él fue a estudiar teología para ser como su padre pastor. Le encantaba la teología, pero al final estudió filosofía y matemáticas. Y de hecho estuvo enseñando durante muchos años, estuvo enseñando filosofía desde los principios que él entendía que se conocieron como krausismo, ¿no? Y matemáticas también, ¿verdad? Que dos polos más opuestos. Bueno, eran humanistas, ¿no? Sí, pero las matemáticas, de hecho, incluso en la filosofía son muy importantes, aunque una parte esté en letras y otra en ciencias. Sí, pero todo está realmente en armonía, ¿no? Sí, y también pones que era buen músico, que tocaba, cantaba. Bueno, sí, su formación fue muy amplia, tocaba el clarinete, el piano, cantaba, pero lo fundamental fue ese deseo de enseñar desde el estudio de las verdades que hay para la vida, lo que son esos principios bíblicos. De hecho, fíjate lo que él decía, fue unas últimas palabras que él dejó en su agenda. Dice, en su diario, quiero decir, Dios, te agradezco tu ayuda, lleno de agradecimiento y conmovido. Yo creía morir y tú me has salvado. Quiero vivir para ti, quiero morir para ti. Eso fueron sus últimas palabras escritas en su propio... Y eso me habla ya de la pregunta que te iba a hacer. ¿Eres un verdadero creyente o simplemente un simpatizante, un hombre comprometido con el Señor? ¿Hasta qué punto podemos decir que era un cristiano nacido de nuevo? Bueno, precisamente lo que él enseñaba en la universidad tenía que ver con esa relación con Dios. Ser cristiano él entendía que no era un cumplimiento de normas y de hecho le expulsaron de la universidad. ¿Ah, sí? por todas estas cuestiones, él, donde estuvo enseñando en Gotinga, que es donde están todas sus obras, incluso Alemania, ¿no? En Alemania, estamos hablando siempre de Alemania en este caso, donde están sus trabajos registrados y guardados. Pues claro, cuando él hablaba de ser libre en el sentido de no encasillarse a algo determinado y tener una relación, no desde la institución, una relación con Dios, no desde la institución, sino ser un cristiano,
donde dejáramos que Dios se moviera con libertad en medio de las cosas que vivimos, pues eso le trajo problemas, porque había personas que querían que estuviesen sometidos en la línea, en la normativa y en los claro, criterios que ellos entendían. Qué dificultades siempre, ¿verdad? Cuando una persona quiere vivir un evangelio auténtico y genuino, siempre está la religión que te va cortando, no, esto no es, y a veces confundimos los principios fundamentales espirituales con la cultura religiosa en la que estamos inmersos, ¿no? Sí, Hay sí. que salir un poquito de eso, y Krauss tuvo que pagar un precio, ¿no? Yo creo que más que salir de eso, hay que entrar en la dinámica del Espíritu Santo, de la obra de Dios en medio de nuestras vidas. Y este hombre estudió la Biblia la tenía en la mano, aunque no hablara de la Biblia, los principios que él compartía, enseñaba en la universidad, venían de ahí. Y su filosofía, que estamos hablando de enseñanza para la vida, tenía que ver con esas bases bíblicas. Ajá. Y también mencionas en el libro que tuvo una referencia de Pestalozzi, que son los programas que hemos hablado anteriormente, o sea que hubo una influencia de él, como que la línea continuó en el tema de la educación y dio uso ahora a Krauss, como en su día a Pestalozzi, ¿no? En realidad, ellos no es que fuesen originales, lo fueron en algunas cosas, tuvieron muchas cosas en común, como era enseñar desde la familia y con la familia, y eso es algo que luego va a repercutir en los sistemas pedagógicos en todo el mundo con la asociación de padres, llegar también a los padres para hablar de las problemáticas de los hijos. Todo eso, el AMPA, el ¿no? AMPA, todo eso no existía, ¿no? Y todo eso se fue desarrollando a partir de todos estos principios. Y ellos bebieron incluso de algunas personas como fue Juan Comenius, que en realidad era uno de los padres de la pedagogía, que ya en el siglo XVI, XVII estuvo enseñando todo esto. Entonces, claro, Krauss conocía, en realidad se consideraba un discípulo de Juan o John Comenius, pero al mismo tiempo compartían es decir, Pestalozzi y él mismo, como decíamos al principio, contemporáneos, incluso Froebel tuvo contacto directo con Krauss, que era un discípulo también de Pestalozzi, y juntos implementaban todo aquello que tenía que ver con su tiempo y que luego nos vino al nuestro de forma pues muy positiva, muy buena. Estamos terminando porque el tiempo se está agotando, pero hay un punto que me ha dejado muy sorprendido porque hay una frase muy rotunda, sumum bonum. Lo mencionas en el libro, que era el sumum bonum, para que todos nuestros espectadores puedan saberlo. A ver, en realidad en filosofía es muy común el sumum bonum, es lo que todos los filósofos buscan, que es el máximo bien, el bien más sublime. ¿La felicidad? La felicidad plena, cómo alcanzarla, cómo llegar, porque en definitiva, sea uno mecánico de coches, albañil, profesor, lo que sea, todo el mundo busca lo mismo. Entonces los filósofos en su tiempo pues trabajaban sobre todo esto. Y Krauss, como filósofo también, pues bebió de otros muchos filósofos de la época. La filosofía protestante es muy interesante, tener en cuenta a Schelling, a Fichte, Hegel, Lessing, Goethe, Kant, todos ellos se movieron en todo esto. Algunos hablaban de lo subjetivo, qué es lo que había dentro del hombre, que le movía hacia algo, otros hablaban de la verdad absoluta, otros hablaban de un idealismo, que hay algo que alcanzar, que Dios ha impregnado este mundo para que... Y todo eso en conjunto buscaba la línea de lo que era la voluntad de Dios para este tiempo, aunque no se le llamase así. Y Krauss, igual que Pestalozzi en otro momento, pues bebieron también de todo esto. ¿Ellos tenían algún tipo de club? O sea, yo estoy pensando ahora en estos clubes ingleses donde los intelectuales se reunían, o estos bohemios en París. ¿También había una élite ahí intelectual que se reunía, o cada uno trabajaba independiente? Brevemente, porque ya estamos terminando. Sí, veremos en el próximo programa algo sobre esto, pero se crea una escuela, se crea no solamente una filosofía, porque el krausismo fue mucho más, fue una revolución que iba a impregnar Europa y todo el mundo. Entonces todo se dirigía hacia donde estaban esos núcleos para aprender, enseñar en las universidades y desarrollar todo ello. Pues Juan Manuel, ya hemos terminado. Para, en definitiva, llegar a la conclusión de que el sumum bonum es Cristo. Amén. Amén. Pues con esta conclusión te despedimos, te damos las gracias por tus palabras, siempre por instruirnos, y a todos nuestros espectadores, fijaros qué maravilla, todo está en este libro, Enseñar para la vida, del doctor Juan Manuel Quero.
¿vale? Y os recomendamos que lo compréis, lo podéis adquirir en Amazon y también personalmente en el teléfono que pondremos en la descripción del programa. Ya sabéis, estamos en Encuentros con la Historia y esto es Vida Visión TV, el canal de televisión evangélica de la Costa del Sol. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga.